¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Les saludamos aquí desde su programa Odontología y mucho más en Planeta 2013, www.planeta2013.tv. Acá en Las Flores, al sur de la Ciudad de México. Nos da mucho gusto recibirlos a ustedes cuando son las 8 de la noche con 12 minutos y agradecer y darle la más cordial bienvenida también aquí a nuestro coproductor, nuestro amigo asociado, el querido amigo José Rojas. ¿Qué tal, Pepe? Muy bien, Arturo, buenas noches. Todo perfectamente bien, ¿sí? Un día tranquilo después de habernos llevado un susto el día de ayer, ¿sí? A las 7:30 de la mañana más o menos que tembló, pero gracias a Dios todo estuvo bien, sin ningún problema, nada más el susto, ¿verdad? Todos, ahora sí que despertamos, nos despertó ese pequeño temblorcito, no pequeño, de 6 grados nada más. Sí, lo que sí no supe fue el tiempo de duración, pero creo que aproximadamente fue como de 50 segundos, ¿no? ¿Dónde andabas en ese momento, Arturo? Pues fíjate que iba yo a rumbo a Milpalta, allá a la clínica periférica de Milpalta, y pues lamentablemente, pues creo que hubo algunas personas que estaban nerviosonas, pero no pasó nada, ¿no? Y yo no sentí el temblor porque yo iba en el automóvil, así que yo, bueno, iba en un taxi, pero no sentimos nada. ¿Tú cómo lo sentiste ahí? Un poquito fuerte, fíjate que a mí me agarró ahora sí que corriendo un poquito, ahora sí que regresé a la casa para ver a mi esposa, pero todo bien, nada más el susto, ¿no? Ya sabes que no nada más las mujeres, todos nos asustamos un poquito, y más que vivo ahí en la colonia Roma, Ándale. siempre es un poquito el susto un poquito más severo. Pero no pasó nada de No, no, físico, nada, ¿verdad? nada, nada más los sustos que nos dan esos movimientos telúricos. Pero todo perfectamente. Y aquí estamos, Arturo, muy buenas noches. Esperamos que les guste el programa. Es un programa un poquito contradictorio, fuertecito. A algunas personas no les va a llamar mucho la atención, pero creo que se va a armar una polémica bonita, sí, porque como tú bien lo dices, es un programa que en ocasiones lo vamos armando así, lo que nos sale del corazón vamos diciendo. Es un programa para algunas personas polémicos, a unos les gusta, les va a gustar, a otros no, pero es un programa con mucha verdad, ¿sí? Que pues en esta entrada que nosotros estamos haciendo, amigos, estamos hablando de cuando la ciencia y el empirismo coinciden con la salud. Así es. ¿Qué podrías tú, a qué te da esto? Porque apenas lo acabamos de expresar, pero ¿cómo va esta idea hacia ti? O sea, ¿hacia dónde te dirige? ¿Y qué te parece si hacemos un debate, una plática, una charla coloquial? Y vamos a darle oportunidad a todos los que quieran participar. Se pueden comunicar al chat de aquí de Planeta 2013 con preguntas, con opiniones. Nos pueden hablar al 63 87 66 35 para que externen, digan también sus opiniones. Y vamos a tratar el día de hoy también de les avisamos unas becas para el Congreso, nuestro 11º Congreso Internacional de la MOCUAC, el 6º Congreso Internacional del COMEI y el 2º Congreso Latinoamericano de Asociaciones y Colegios, que se llevará a cabo el día 3, 4 y 5 de octubre en el Auditorio Alfonso Caso. Y asimismo, pues tendremos esta gran oportunidad de poder brindarles a ustedes algunas becas. El día de hoy vamos a tratar de ver cuántas becas pudiéramos dar hoy. Quizá un par de becas, creo que serían buenas. Lo único que tendrían que hacer ustedes es participar con sus opiniones. Nos daría mucho gusto que nos hablen al 63 87 66 35 y de las primeras personas que hablen dando su opinión, le vamos a pedir de favor que lo hagan más o menos, son las 8 de la noche con 15 minutos, unos 15 minutos antes de terminar nuestro programa. Creo que podrían ellos hablar. ¿Qué te parece?
a las 9 de la noche, ¿está bien? 9 de la noche, un poquito antes podrían empezar a hablar, ya que estamos en calientito en el programa. Denos su opinión y con que entren las dos primeras llamadas y den una opinión y den una participación, entonces nosotros con mucho gusto ofreceremos esta beca, ¿no? Claro que Estas sí, con mucho dos gusto. becas para todos ustedes, ¿no? Bueno, pues entonces entramos ya en debate, en plática. ¿Cómo ves este nombre que hemos puesto cuando la ciencia y el empirismo coinciden con la salud? Mira, es un bonito tema que vamos a platicar y en realidad muchas veces la ciencia y el empirismo coinciden. En ocasiones entendemos por empirismo a personas que no llevan un estudio. Pero fíjate, Arturo, que en realidad la historia nos demuestra también lo contrario, ¿sí? Porque esos hombres empíricos han sido observadores, han sido, vamos a decir, estudiosos también de la vida, y esas observaciones, esas pequeñas investigaciones, los han llevado a dar algo, ¿sí? Y podemos hablar de estos grandes hombres, tanto de Grecia como de todas partes del mundo, que poco a poco han ido observando y llegando a un estudio y han llevado las cosas a planos más fuertes o mayores. Mi padre es, vamos a decirlo así, de pueblo. Cuando yo lo visitaba a mi padre, teníamos algunas cosas que decías tú, no, pues como que no eran lógicas, ¿no? Pero más de pequeño te quedas asombrado de muchas cosas, porque no sabes la magnitud de esas cosas, ¿no? A mí en ocasiones me llevaba al campo, me llegó a picar, por decir, una hormiga de esas rojas, sí, con dolor, y me decía, ponte 2 piedritas atrás en el oído y 2 palitos en la oreja, ¿no? Y se te va a calmar el dolor. Y pues uno no sabía, nada más seguía las indicaciones del padre, ¿no? Y pum, me ponía mis 2 piedritas y mis palitos. Y eso puedo decir que me bajaba el dolor, ¿no? Yo lo viví en carne propia y dices tú, ¿cómo es eso, no? Sin ningún analgésico. Hace ratito platicábamos de estas cosas y sí es verdad, ¿no? Dices, ¿cómo es posible? Y lo hacen, ¿no? Yo he visto, ¿no? Eso sí no lo he podido comprobar, a personas un poquito ya mayores que en ocasiones, no sé cómo se le llaman, pero traen su ruda en las sienes o algo así. Sinceramente dicen que es para calmar el dolor de cabeza, pero no sé exactamente su magnitud que tenga. Pero no he visto nada más a una, sino a varias personas que lo usan, ¿sí? Entonces, si lo usan por algo será, ¿no? Y así hay muchos remedios, por decir, de empíricos que han pasado de boca en boca y que la gente los usa. Desgraciadamente para algunos son verdaderos, que les han suscitado el efecto benéfico y lo han llegado a usar. Ahora si hablamos de los grandes filósofos de tiempo atrás, todos estos filósofos han sido observadores y gracias a estas observaciones nos han llevado a lo que hoy es la medicina, ¿no? La medicina alópata, homeópata y en fin, un sinnúmero de cosas que nos han traído, pero gracias a ellos que en realidad se han puesto a observar tanto al cuerpo como a la naturaleza. Sí, esto sale a debate, amigos, porque estábamos nosotros platicando que dentro de el campo de la medicina, que para nosotros los que somos odontólogos estamos inmersos en este concepto, a medida de que hemos ido creciendo en el campo del estudio de la posturología, en el campo de la osteopatía, de la homeopatía, nos hemos dado cuenta que muchos de los pacientes han recibido unos beneficios muy importantes tratándose de la medicina homeopática, que lo reconozco yo en lo personal, me
Me curo con la medicina homeopática desde hace muchos años, igual que mi padre. En cuanto a la osteopatía, este arreglo, este acomodo, este buscar el acomodar la musculatura, los ligamentos, los tendones, los nervios, estos grandes fisioterapeutas osteópatas que se encargan de acomodar, de darle esa recuperación a los tejidos a través de sus manos, con esa gran carga energética que tienen en sus manos, con el conocimiento inclusive antiguo, de la medicina tradicional mexicana, antigua, estos grandes sobadores, los sobadores, ¿no? Los curanderos, los hueseros, la herbolaria, que para muchos se representa, por ejemplo, la herbolaria una charlatanería, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que con tecitos pienses tú que te vas a curar? Y en México, por ejemplo, pues tenemos tan solo en Chiapas, allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se encuentra el centro de herbolaria de los más importantes que tenemos en México. Yo hace unos 15 años que tuve la oportunidad de ir ahí, tan solo había más de 1800 plantas recopiladas en el estado de Chiapas. Y estas plantas, están los curanderos, los chamanes, y curan y dan tratamiento con mucho respecto de las plantas, que para otros pues es una gran charlatanería, porque no tienen, como dicen, la evidencia clínica reportada en un journal, o la evidencia clínica reportada en una revista científica americana, gringa, europea. Entonces dicen que lo que no se publica y no está estudiado desde un punto de vista científico, llámese metodológico, investigación, y no está reportado a través de las mejores revistas indexadas y cosas de este tipo, pues no vale. Todo lo demás sale a relucir que no sirve. Se va al inodoro o se va a cualquier lado. Como vamos a ver ahorita, vi un artículo que me llamó mucho la atención y lo vamos a platicar y lo vamos a debatir a ver qué piensan ustedes. Entonces, la herbolaria mexicana es tan antigua como es la acupuntura en China. Y la medicina, no, bueno, vamos a ubicar al público porque así lo vemos. La medicina surge prácticamente de las culturas más importantes antiguas. O sea, la medicina surge primero con el pensamiento de lo que es el equilibrio del cuerpo, el corpus, ¿no? El conocer el cuerpo, el conocer sus manifestaciones, el conocer obviamente sus componentes, el cuerpo y el alma, el espíritu y la fe, aplicado obviamente a la enfermedad para la sanación de. ¿Esto qué quiere decir? Que todos nosotros, de una u otra manera, los grandes pensadores y los grandes filósofos de la Grecia antigua, y aquí podríamos hablar de 3 personajes y vamos a entrar a la cultura. Yo siempre he dicho que el leer es cultura, y el saber, el conocer la cultura antigua o nuestra propia cultura es lo que nos da también el saber, ¿no? Nos hacemos sabios, nos hacemos científicos cuando nosotros leemos. Claro. Y para poder expresar algo o para poder opinar de algo, tendríamos que irnos o remontarnos al pasado, ¿no? En el pasado la gente se curaba con herbolaria, se curaba con los sobadores con los que acomodaban el cuerpo. No había médicos ortopedistas, no había tampoco tornillos de titanio, no había fijaciones. Estas se hacían obviamente a través de masajes primero, en las grandes batallas de los aztecas, en las grandes batallas de los chinos, en las grandes batallas de los griegos, de los fenicios, de los etruscos. Claro. Están bien documentados en los libros históricos cómo la medicina se trataba tanto en el espíritu de la fe, de pedir al Dios que te dé la salud, como también entrar en comunicación espiritual entre el hombre y el ser divino. Cúrate, que yo te... ayúdate, que yo te curaré, ¿no? Y aún, Arturo, ¿no? Porque... Mente sana en cuerpo sano, ¿no? Mente y cuerpo, espíritu
religión, Sí. fe, todo esto nos lleva a la armonía del sistema nervioso central, que es el gran ordenador del cuerpo. O sea, una psique que pueda estar armónica puede llevar a hacer que un cuerpo que aparentemente estaba enfermo pueda resurgir, ¿no? Hoy platicaba con mi esposa de esto y le decía, y ella me hizo una aseveración muy específica. Ella decía, es que el enfermo normalmente se dobla por el dolor, o el enfermo baja los hombros, baja la cabeza, el enfermo palidece, el enfermo no quiere comer, y muchas veces aparentemente no hay enfermedad, pero algo le está pasando. ¿Qué Claro. quiere decir? Las depresiones, las fatigas, todo este mundo que hoy en día vivimos de estrés, nos está llevando a aspectos muy graves de depresión, de alcoholismo, de drogadicción, de tantas cosas que en un momento dado te van encapsulando. La falta de dinero, las preocupaciones de los hijos, las drogas, los asesinatos que hoy en día a cualquier momento se pueden dar, los secuestros. Vivimos desgraciadamente en un mundo ya muy fuerte, ¿sí? Simplemente el tráfico, en las mañanas sales, te estresas, ¿sí? Ya el señor de al lado o la señorita de al lado nos la refrescaron, vamos a llegar tarde al trabajo, los semáforos descompuestos, desgraciadamente que está lloviendo, en fin, es un sinnúmero de cosas que nos están llevando al caos, ¿no? Y otra cosa, como tú dices bien, ¿no? Yo siento que también nosotros no sabemos a escuchar a nuestro cuerpo. Desgraciadamente vamos al médico ya cuando tenemos, por decir, la enfermedad disparada o implantada. Pero si supiéramos también escuchar a nuestro cuerpo con un poquito de tiempo, podríamos mejorar nuestra salud, pero enormemente, ¿sí? Porque muchas veces empezamos por decir, me duele el estómago, ¿sí? Ah, no, pero me va a pasar. Y hasta que tenemos la diarrea es cuando escuchamos, ¿no? Ahora sí estoy enfermo, pero nuestro cuerpo nos avisó, ¿sí? Nos estuvo dando una pequeña pauta y desgraciadamente no lo escuchamos, ¿sí? Y ¡fum! Se desata, vamos a decir, la enfermedad. Y yo creo que todos estos males, si los escucháramos con un poquito de calma, podríamos llevarlos a que nuestro cuerpo funcionara perfectamente bien, ¿no? Fíjate que estaba leyendo un libro no recuerdo el nombre de la psicóloga, pero dice que nuestro organismo lo debemos escuchar, ¿no? Que por ejemplo, si nos está fallando el riñón, tenemos que hablar con nuestro riñón, saber el mal, ¿no? Saber por qué nos está, aunque no somos médicos, saber, por decir, cómo funciona el riñón, por qué nos puede estar fallando, escucharlo, mimarlo, para que ese riñón empiece a tener una función más adecuada, ¿no? Es increíble, este libro me ha dejado impactado, todavía no lo termino de leer, pero te dice de las enfermedades psíquicas, del corazón, ¿sí? El por qué, ¿no? Entonces dices tú, no nada más nosotros somos los únicos inquietos, ¿sí? La medicina holística le está dando un cambio a nuestro mundo, ¿no? Porque decimos, ¿no? Lo que antes era verdad, hoy es mentira, y lo que hoy es mentira, mañana será verdad. Y venimos desde hace muchos años, como tú lo estabas diciendo, ¿no? Imagínate desde que el hombre empieza a tener el pensamiento, ¿no? El dolor, cómo lo iba a aliviar. Y poco a poco él ha ido descubriendo ese alivio. Y antes, ¿cómo lo hacía?
pues con plantas, ¿sí? Por medio de animales, ¿sí? Como dices, empíricamente, pero fue descubriendo las cosas, y esas cosas se han ido convirtiendo en ciencia, ¿sí? Todo eso que ahora la tecnología nos ayuda mucho, pero también tenemos un poco de desorden, ¿no? También por algunas cosas que aliviamos, otras desgraciadamente, vamos a decirlo así, llegan a fallar o se descomponen. Sí, esto viene, amigos, a colación porque en estos días han sucedido algunas circunstancias que a mí en lo particular, yo le contaba, me hicieron reflexionar en cuanto a algunas acciones, ¿no? Acciones que se dan y que se han venido repitiendo desde hace mucho tiempo. Yo he tenido la oportunidad de conocer a buenos osteópatas, muy buenos ortopedistas médicos, pero también he tenido algunos quehaceres en el trabajo de la osteopatía. Finalmente, el trabajo que hoy en día hacemos con la rehabilitación miofuncional postural del profesor Silverio Di Roca, que nos está trayendo a México una visión muy importante desde el 2010 a la fecha, que ha estado ya en esta comunicación. Él llegó aquí 2011, sí, 2012 y ahora, perdón, 2011, 2012, ahora regresa. Nos ha abierto, a mí desde el 92, 1992, y ahora a muchos les ha abierto la visión de cómo en Europa se está trabajando muy bien el aspecto de la posturología, de la osteopatía, cómo él también maneja la homeopatía, circunstancia que está incluida también en mi tratamiento, en mis pacientes desde hace muchos años. Los osteópatas, los homeópatas, los terapeutas del lenguaje, pero en este caso osteópatas y homeópatas trabajan muy bien en niños o en nuestros pacientes para poder desprogramarlos en su cuerpo cuando tienen algunas malposiciones de sus tendones, de sus ligamentos. Entonces los osteópatas acomodan muy bien, regularizan muy bien el acomodo de la musculatura. Hoy en día la osteopatía, hay grandes escuelas de osteopatía que se han venido ya creciendo en México desde hace muchos años, en Latinoamérica, y la osteopatía como tal, organizada, y la posturología, pues se ha dado mucho en Europa con grandes profesores como el doctor Bricot, Bernard Bricot, como el doctor Adalbert Capangi, como el doctor Angelo Cardone, que fueron maestros del doctor Di Roca, que él siempre nos habla de sus maestros con mucho respeto, y que nosotros, los que hemos tenido también la oportunidad de tener grandes osteópatas aquí, como la familia Mayo. Yo conocí a la familia Mayo, 3 personajes, el abuelo, el padre y el hijo, que lo he vivido en carne propia desde el año 72. Mi papá fue trabajado con osteopatía cuando mi padre tuvo una caída hace muchos años en una barranca, cayó 5 metros abajo, y después, 5 años después, le vino un problema de ciática y de columna muy fuerte. Vimos a los mejores ortopedistas de México, le querían poner collarín, y finalmente dijeron que la única solución que tenía mi padre era el operarle la columna vertebral, porque tenía un apellizcamiento ya y una osteoartritis, decían, de las lumbares, ¿no? Mi padre en ese momento decidió cambiar la idea y dijo: mira, yo no voy a operar. Le había dado un infarto a él. 6 meses después tuvo este problema de que no podía caminar. La primera vez que yo vi llorar a mi padre por un dolor fue así. Yo decía: papá, tan fuerte y todo, y llorar. Bueno, amigos, yo les quiero contar esta historia de vida porque yo lo veía realmente con un dolor impresionante, y me dice: vamos a ver a un amigo que él me va a curar, ¿no? Y estoy seguro que él me va a curar. Y digo: ¿quién es este amigo? Pues es el huesero, es el sobador, es el que curaba o cura a los bomberos, y fue mi amigo, y él alguna vez me arregló mi mano y arregló a mucha gente. Entonces, esa es una historia que vamos a contar ahorita, y después entraremos. Para muchos lo que cuento podría ser el empirismo, ¿no? Este empirismo, esto que no sirve, la charlatanería. Y ahorita vamos a ver en dónde puede coincidir en un momento dado, por testimonios que su servidor les va a contar que han pasado
lo he pasado yo también en mi propio cuerpo. Hace unos días acabo de pasar algo así importante, y van a ver cómo en un momento dado tendremos que llegar a algunas reflexiones para saber cuándo y cómo, la ciencia y el empirismo coinciden sí, con la salud. Tema de hoy, amigos. Vamos a regresar, una pausa de 1 minuto. Malinali, el Colegio de Medicina Tradicional de Cali, México y Vegetalis de Morelos te invitan a participar en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú, que se impartirá con expertos curanderos de Morelos en el Distrito Federal en fines de semana programados de julio a diciembre de este 2013. Iniciamos este sábado 27 de julio en la sede de Malinali, en el Instituto Crecer, ubicado en Las Flores 313, Colonia Las Águilas, coordinado por el biólogo Carlos Gómez, director de Vegetalis. Participan el Colegio de Salud Holística de Cali, México, Malinali, Vegetalis, Medicina Tradicional, Mayahuelcali de Morelos y el Instituto de Medicinas Tradicionales Aplicadas y Artesanías México, Perú. Participa en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú en la Ciudad de México. Informes en planeta2013.tv y al 6387-6635. Regístrate en línea, una de las mejores opciones en México para conocer y practicar la medicina tradicional. Invitan Cali, México, Grupo Cultural, Vegetalis y Holística México. Malinali, el Colegio de Medicina Tradicional de Cali, México y Vegetalis de Morelos te invitan a participar en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú, que se impartirá con expertos curanderos de Morelos en el Distrito Federal en fines de semana programados de julio a diciembre de este 2013. Iniciamos este sábado 27 de julio en la sede de Malinali, en el Instituto Crecer, ubicado en Las Flores 313, Colonia Las Águilas, coordinado por el biólogo Carlos Gómez, director de Vegetalis. Participan el Colegio de Salud Holística de Cali, México, Malinali, Vegetalis, Medicina Tradicional, Mayahuelcali de Morelos y el Instituto de Medicinas Tradicionales Aplicadas y Artesanías México, Perú. Participa en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú en la Ciudad de México. Informes en planeta2013.tv y al 6387-6635. Regístrate en línea, una de las mejores opciones en México para conocer y practicar la medicina tradicional. Invitan Cali, México, Grupo Cultural, Vegetalis y Holística México. Somos
está apagado. Híjole, vamos a prender. Bueno, perdón amigos, teníamos el micrófono apagado, qué gran error, perdón, no salía el sonido por tenerlo apagado. Y estábamos tan emocionados. Sí, bueno, pero nos apuramos, estábamos comentando, perdón que se fue el sonido y lo apagamos. En el corte hicimos esto, bueno, fue un gran error. Entonces estábamos comentando, voy a repetir la historia, tuve yo el gran problema en esta semana. Comentaba yo de mi padre, que mi padre no podía caminar, se sometió a un tratamiento osteopático y prácticamente en un mes lo corrigieron. No hubo necesidad de operar a mi padre la columna, no hubo necesidad de poner inclusive collarines y esto. Mi padre tuvo la gran oportunidad de volver a caminar, nadar, hacer. Pasa el tiempo y hace unos 5 años, comentaba yo mi testimonio, yo no me podía levantar de la cama, tenía que darme la vuelta para hincarme y ahí sí levantarme, por un problema que yo empecé a sentir que fue avanzando, hasta que un día no me pude levantar muy bien. Entonces tuve que buscar, o tenía yo la idea de ver al ortopedista, y ese mismo día la providencia me pone a frente a esta persona, don Adrián Gómez, se llama Adrián Gómez, un saludo a don Adrián Gómez. Y por azares del destino, lo conozco, me da una terapia de 3 horas para poder acomodar mi cuerpo. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que siento que empiezo a caminar mejor. Y prácticamente a los 2 días empecé a sentirme mucho mejor. Y no hubo ningún problema hasta apenas el lunes, que tuve yo un gran problema. Este gran problema es que de repente no me podía yo levantar el lunes. O sea, estar sentado en la silla, yo sentí un dolor horrible en la parte tremendo de la cadera, me tuvieron que ayudar. Curiosamente, hace 2 semanas más o menos mi suegra sufrió un accidente automovilístico y se pegó en la rodilla, ella tiene 84 años, y entonces a partir de ahí fue evolucionando un dolor hasta que tenía ya que andar con bastón, inmovilizada, con un dolor fuerte en su rodilla. Y bueno, pues fue a un centro determinado, no diré el nombre por respeto, y le dijeron que efectivamente tomaron radiografías, que estaba muy mal de la rodilla, se había dado una gran lesión y que tendría que pasar obviamente por los servicios de especialidad, pero que la cita se la daban hasta dentro de un mes. Lo único que hicieron fue hacer una valoración de la rodilla, no del cuerpo, de la rodilla, y decirle, foto de rodilla, pero nunca de cadera. Pura rodilla. Y dice, mire lo que encontramos. Está muy mal su rodilla. Mire nada más, se está osificando el hueso, por así decirlo. El problema es el hueso, ¿no? El hueso ya creció, ¿no? Está creciendo. Bueno, pues ¿cómo creció el hueso? Claro. Finalmente, cuando yo vi la radiografía, no, lo que yo observé era que había un cabalgamiento del menisco y había una dislocación en lo que corresponde a la relación de fémur, porción baja, con la tibia y perone, y el menisco estaba dislocado y yo estaba viendo, este es muscular, hay una instancia de movimiento que se dio ahí, un estiramiento, tendones están jalando, que te acuerdas que los ligamentos cruzados ahí se han hecho, y dije, yo siento que puede valerse por el aspecto de la osteopatía, que la he vivido. Y bueno, finalmente no íbamos a esperar un mes para que la vieran, y le agradezco a don Adrián Gómez que usted tuvo esa gentileza de ir hasta la casa para darle servicio. Normalmente eso no lo hacen los osteópatas porque requieren en su medio, pero le dio el masaje, la fue acomodando, y curiosamente después de 2 horas de estar trabajando en la rodilla, le hizo que caminara, que subiera escalera, bajara. ¿Y cuál es la sorpresa de mi suegra? Que empieza a mover, dice, es que me da miedo. No tenga miedo, vamos a hacer. Le ayudó a subir y bajar escaleras, y dice, ahora con cuidado, tenga cuidado, hay que tratar de conservar, darle fomentos de agüita caliente, cambiar la alimentación, y por favor dejar de tomar analgésicos y eso, que la traían loca 2 semanas, así, pobre estómago, claro, que se lesionan muchas veces estos estómagos. Entonces finalmente me dio mucho gusto, pero ahora iba yo, entonces ese mismo lunes me fui a dar mi masaje, 3 horas de trabajo, con un trabajo muy profesional, y en poderme acomodar este cuerpo. Al otro día un poquito de dolor, y amigos, estoy
perfectamente bien trabajando, cosa que vuelvo a agradecerle a don Adrián que me echó a caminar, como lo ha hecho con muchos pacientes. Esto es algo muy importante porque la osteopatía, esto resulta que de esto salió como historia, salió un artículo que estoy escribiendo, y hay que decir que lo primero, como dice la espiritualidad, pues ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Entonces hay que ayudarnos, ¿no? Hay que buscar. Claro. No, a veces no podemos resolverlo solos. O sea, es algo que tenemos que tener conciencia, y más cuando las personas son mayores, requieren obviamente de atención. Y mira que mi suegro y mi suegra nunca dan lata, o sea, ellos solitos se mueven a una edad ya de 80 años. Tengo amigos de esa edad que se mueven mejor, y yo veo a los jóvenes muchas veces a los 30 años ya están terminando, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el secreto de todo esto? La creencia de saber, y yo lo he dicho, que hay una conjunción, hay una unión entre la ciencia y el empirismo, pero que finalmente pueden coincidir hacia la salud. No quiere decir que defendamos las charlatanerías. Exactamente. No, pero también hay que defender el aspecto empírico, porque finalmente el empirismo, como se concibe, muchas veces lo hacen como magia, brujería. No. La ciencia empírica existe, que es la ciencia de la observación, de la repetición, del fenómeno, y la cual mucho de la medicina herbolaria, de la medicina, tiene mucho de esto. Y también hay publicaciones y hay evidencias de que con la herbolaria, con la osteopatía, con los masajes, con las sobadas, como dicen, muchas veces corrigen lo que un médico ortopedista no puede hacer. ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a explicar. Se ha dado mucho a que la ciencia o los únicos científicos son los que dominan la ciencia, o los que están inmersos en la ciencia porque son grandes eruditos, porque se dedican al laboratorio, sí, porque están en los laboratorios, porque son farmacéuticos, porque son Así biólogos. Y entonces todos los reportes que hacen es a través solamente de los aspectos de laboratorio que están haciendo, y descartan cualquier otra circunstancia. Vamos a ver tan sencillo como esto. Todos los equipos de fútbol, mis queridos amigos, tienen un fisioterapeuta o un osteópata, y tienen un médico ortopedista. Así es. Cuando la medicina del deporte así es. Cuando un jugador se lesiona, el primero que lo trata no es el médico ortopedista, es el osteópata. Así es. Que es el que en el partido de fútbol, todo doblado, contracturado, le acomoda los tendones, los ligamentos, le jala la pierna, lo acomoda, lo venda, y de repente dicen ya no va a salir, y resulta que el jugador sale a jugar. Para que lo entendamos así. Pero ¿cuándo entra el ortopedista? Después. Fíjate que a mí me gusta correr, Arturo, y fíjate que siempre, vamos a decir, los compañeros o uno se llega a lesionar el músculo o algún tendón, y lo primero que hacemos es acudir con el osteópata para que nos rehabilite, ¿no? Claro. Ya cuando son lesiones, vamos a decir, más graves, que ni qué, entra el ortopedista. Pero lo primerito, ¿no? Y lo primerito, por ejemplo, también que usamos en determinados momentos son pomadas, ¿por qué no vamos a decirlo de la tía, o pomadas muy calientes que usan en veterinaria para calentar el músculo y podamos tener un buen rendimiento? Entonces, dices tú, bueno, ¿a dónde está en determinado momento, por decir, esos señores charlatanes, ¿no? Si estas personas, vamos a decir, son compañeros, licenciados, contadores, un servidor, y que vamos, ¿por qué? Porque siento mi piecito mal, pisé mal, voy a que me le den una sobadita, y otra vez, a lo mejor me dicen 2, 3 días o una semana de descanso, y vuelvo otra vez a mi normalidad. Yo quiero decirles, amigos, que en la Universidad Nacional Autónoma de México, dentro del área del deporte, hay un grupo, hoy en día hay diplomados, y estudios que se hacen dentro de la UNAM, que se está manejando el aspecto de la medicina fisioterapéutica.
o sea, de la medicina, los masajes. Entonces, dentro de la misma UNAM, tenemos a este grupo de personas estudiando, que yo voy a buscar, estoy casi seguro que voy a tener que ir a meter ahí, si es especialidad o diplomado, voy a entrar a esto, para aprender a manejar la osteopatía y la fisioterapéutica. Que esto no es charlatanería, la misma UNAM lo tiene. Y sales con un documento que te está dando la UNAM. Entonces, no podemos negar que antes del ortopedista médico se puede atender en este aspecto cuando la lesión realmente es muy fuerte. Además, tiene que ser alguien que sí conoce, que tiene la experiencia, ¿no? Que sabe la medicina tradicional antigua y que la aplica, ¿no? Que posiblemente no tenga un título de médico, pero sí tiene estudios que han realizado y saben además los grandes secretos de la antigua. Por ejemplo, don Adrián, su abuela era china y su otra abuela era indígena, con todas las circunstancias del saber de la herbolaria, ¿no? Aquí mismo, amigos, en Planeta 2013, por eso es que se maneja lo que es medicina holística, ya hay un diplomado que Gerardos ahí lo están manejando, sobre herbolaria. Entonces hay muchos programas aquí en Planeta 2013 que pueden ustedes revisar y se habla sobre estos factores de la mente, del cuerpo, para poder tratar. Entonces, no me voy a desviar, sino que quiero decir lo siguiente y por a qué voy. Que cuando mi suegra se da cuenta que ha mejorado, entonces ella me escribe, me dice que agradece en un momento de esto, yo no tiene nada que agradecer. Y de ahí me surgió la idea de quererle contestar a ella, y estoy terminando un artículo que seguramente lo voy a publicar, en donde estoy haciendo precisamente toda esta reflexión, por eso que este programa vino, ¿no? Porque yo lo acabo de sentir, porque muchos de mis pacientes, y muchos de los pacientes del profesor Di Roca, y muchos de los pacientes ya a nivel mundial, donde se está manejando la osteopatía, están siendo mejorados. ¿Por qué? Porque en el sistema tónico postural, que es lo que se maneja en un análisis estático de un paciente, fundamento de la rehabilitación funcional postural de Di Roca, que aprendí yo desde el 92 con él, y a partir del 2010 hemos seguido impulsando. Como yo te decía muchas veces, tú estás loco, ¿cómo vas a decir que con los ojos y los pies, desde hace muchos años están manejando esto? Si ustedes ven un cuerpo que está desarmónico, si ustedes ven que las plantas de los pies no están coincidiendo, si tenemos un pie que está así hacia afuera, un pie varo, si tenemos un pie valgo, o tenemos un pie dismórfico, donde un pie está adentro y el otro está afuera, uno adelante y uno atrás, esto se va a dar una rotación de la cadera, va a haber un problema en las rodillas, va a haber un problema en el sacro, en el coxis, las lumbares van a estar quizá torcidas haciendo pellizcamientos sobre zonas como puede ser el ciático, ¿no? O está apretando los espacios intervertebrales, ahí es donde viene el dolor, pues es columna. Puede haber un cabalgamiento o una salida de la cabeza fémur, que pudiera estar golpeando también. Y de ahí se derivan una desviación de las dorsales, llega hasta las cervicales, y esto afecta la posición de la cabeza ósea y obviamente afecta la posición de la mandíbula. Y esta posición de la mandíbula, que está afectada, el paciente empieza a masticar mal o empieza a masticar más de un lado, y al rato viene el problema en las articulaciones. Vienen dolores de cabeza y puede venir directamente esa mal posición de la cabeza, como tú lo sabes, a afectar también el aspecto de la visión. Entonces, la boca es el gran desequilibrador del cuerpo, como dicen. Así es. Y los reflejos de estas cadenas musculares, cuerpo en todos sus músculos, pero principalmente la información que está mandando el sistema nervioso central, los pares craneales, que van dirigidos directamente a todos nuestros centros de centros motores y centros sensitivos, nos lleva a la conclusión de que un ortopedista, no estoy en contra de mis amigos los médicos, cuidado, estoy con ellos, claro, pero un ortopedista no trata esto. ¿Por qué? Yo explicaba en este artículo que estoy haciendo. Lamentablemente nos hemos olvidado de grandes pensadores a nivel de la historia, y así empezamos el programa, como son Sócrates, el gran pensador, Platón, su mejor alumno Platón,
y el mejor alumno de Platón, Aristóteles. Y a partir de Aristóteles, uno de los más grandes o el más grande médico de la historia, que fue el gran Hipócrates. Y de ahí surge mucho del pensamiento de los humores, de los líquidos corporales, surge el pensamiento de la mente y el espíritu por los grandes pensadores, la fe. Podríamos regresar otra vez a leer los tratados de Sócrates, los tratados de Platón, de Aristóteles, y llegar hasta Hipócrates. Claro. Donde vemos que hay que curar pero sin lesionar, por ejemplo, dice, ¿no? Sí, así si es. la mente y el cuerpo están unidos, no hay enfermedad. Cuando hay el desequilibrio entre la mente y el cuerpo, es cuando, y el espíritu, que es la espiritualidad, es cuando también nos enfermamos. Entonces, finalmente la medicina alopática o homeopática, que hay una división en ese aspecto, pues están quizá divididas en el sentido estricto solamente del pensamiento, y es un pensamiento histórico, y es un pensamiento muy importante a nivel cultural, porque también la herbolaria ha demostrado los grandes beneficios. Tan solo hay que pensar que las plantas con las cuales se hacen los anticonceptivos, o la planta con la cual se hace el anticonceptivo famoso en los años 60, estaba aquí en México, y los gringos se la llevaron, la industrializaron y sacaron la pastilla anticonceptiva. Y sabemos que de las plantas salen muchos los medicamentos. Claro, pues los grandes analgésicos, ¿no? Claro, entonces aquí tendríamos que tener otro programa después para poder consolidar todo este proyecto y toda esta idea de lo que podemos llegar. Finalmente, hay un artículo que a mí me gustaría que ustedes revisaran. Yo buscando esto de la homeopatía y de la herbolaria, me encontré un artículo escrito por Martín Bonfil Olivera, que él escribe, o él está en la Dirección General de Divulgación de las Ciencias de la UNAM, que es nuestro compañero de la UNAM, pero la verdad no estoy nada de acuerdo con lo que él habla. Hace una mofa de lo que es la homeopatía. Hace irrespetuosamente, le digo yo respeto su pensar, pero puedo respetar lo que usted piense, pero no lo comparto, ¿ok? Porque no es posible que en este artículo se hable de que la homeopatía y las agüitas, el único lugar donde deberían de estar es en el inodoro, en el excusado, ¿no? Y pone una imagen ahí que de la homeopatía se va al excusado, como diciendo no sirve, ¿no? Y finalmente él hace una crítica también, en donde dice que no es posible que en un momento dado se piense que la acupuntura, la homeopatía, siga sintiéndose como una ciencia cuando es una pseudociencia, más bien lo dice, es una charlatanería. Y todo esto le pega muy fuerte a la Escuela Nacional de Medicina Homeopática del Poli, cosa que, señor, se me hace una falta de respeto de su parte, criticar o mofarse de una escuela tan importante como fue fundada ya en el año de 1896, cuando se fundó el Hospital Nacional Homeopático. Le ha pegado usted en una forma muy respetuosa a todo esto. El artículo lo pueden buscar, dice La Ciencia por Gusto, miércoles 27 de marzo del 2013, homeopatía legitimada. Finalmente es lo que hace, que escribe en Milenio, si quieren ver sus artículos. Insisto, le respeto, pero no comparto su opinión, en donde dice él que finalmente, dice, entre los argumentos expresados para poder, dice, les voy a leer dice, pues el pasado 19 de marzo de este año, la Cámara de Diputados aprobó una reforma, el artículo 28 bis de la Ley Federal de Salud, propuesta por la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del partido Movimiento Ciudadano, en la que se autoriza a los médicos homeópatas a emitir recetas médicas y se reconoce expresamente la existencia de la medicina alopática y la homeopática, o sea, alopatía y homeopatía hoy al mismo nivel. Entre los argumentos expresados se mencionan los intereses económicos que están detrás de la medicina alópata. Señores, está pasando, ahorita el debate también es otra vez contra si se cobra o no se cobra el IVA de las medicinas, ¿no? Ese es un problema político. Y otros viejos lugares comunes.
Pero lo realmente grave es el grado de desconocimiento de los legisladores que votaron abrumadoramente 423 a favor y 4 en contra por legitimar una pseudociencia médica. Señor, se me hace una falta de respeto el que usted mencione que la medicina homeopática, la Escuela Nacional de Homeopatía y respaldada por el Instituto Politécnico Nacional, hermano de la UNAM, Claro. usted venga a decir y piense usted que es el erudito, aunque usted sea farmacobiólogo estudie usted farmacología o algo así, está viviendo por aquí, bueno, no lo tengo en el dato exacto, pero bueno, dice 423 a favor y 4 en contra por legitimar una pseudociencia médica, directamente opuesta a los esfuerzos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, por combatir, y pone entre comillas, los remedios milagrosos. Esta reforma, lejos de ayudar a mejorar el sistema de salud, abrirá la puerta a que otras medicinas alternativas, carentes de sustento científico, sigan poniendo en peligro la salud de los mexicanos. Una vergüenza, dice el señor Martín Bonfil Olivera. Pues yo, con el respeto que me puede merecer el señor, no estoy de acuerdo, y se me hace una falta de respeto que usted ponga un artículo y ponga usted un excusado, un inodoro, y le ponga usted homeopatía. Con el respeto, usted es irrespetuoso, y creo que ni siquiera hay que tomar en cuenta su opinión. Puede contar como la mía, a lo mejor no existe, pero finalmente, señor, las leyes, por eso tenemos una Cámara de Diputados y Senadores, y si también aquí usted está poniendo en una posición inadecuada a los legisladores, pues resulta que usted es un sabelotodo y usted es el que domina y da el punto de vista correcto. Claro. Cuando la homeopatía merece nuestro respeto, cuando la osteopatía merece nuestro respeto, y son, aunque no lo diga usted, son ciencias empíricas, y cualquiera lo sabe, que está codificado ya como un aspecto muy importante para poderle dar mayor salud, porque si hay unión, hay salud, y eso es lo que pasa en la ortodoncia finalmente. Los que hacen solamente ortodoncia y ponen brackets, siguen quitando dientes, poniendo brackets, alambres, y no hacen nada por ortopedia, y dicen que la ortopedia es una charlatanería. Y los que hacen ortopedia y no hacen ortodoncia dicen también a veces lo mismo, pero hay que considerar algo. La ortopedia craneofacial, como la rehabilitación miofuncional postural y la rehabilitación neuroclusal, está demostrado que no son charlatanerías. Así es. Y bueno, esto es motivo de debate, nadie habló, nadie se comunicó, pero podremos dejar para el próximo programa, podríamos continuar con Claro un poco que de... sí. ¿Okay? No, pues, nada más no hay que olvidar que el cuerpo es indivisible, ¿no? Y que Así es. todos necesitamos de todo, ¿no? Bueno, Y mientras la ciencia y la medicina nos apoye, pues vamos a estar adelante. pues son las 9 de la noche con 13 minutos, estamos a tiempo, y pues nos vamos para descansar, y nos veríamos la próxima semana, si estás de acuerdo. Claro que sí, Arturo. Muchas gracias. Muy buenas noches, pásenla bien. Gracias.